Vamos a ver ahora la variación, por ejemplo, en los distintos grupos de edades. Vamos a ver, en primer lugar, la variación en los grupos de edades masculinos entre 1990 y 1981. Uno ve ciertamente aquí que hay una disminución en todos los grupos de edades, los pequeños, los menores de 25 años. Uno ve que hay una disminución entre 1990 y 1981. Entonces, es interesante porque es muy seguro que estos grupos de edades hayan crecido muchísimo en los censos de 1960, 1970. Allí debe de haber habido un crecimiento fuerte, puesto que, como ustedes saben por demografía, esos fueron momentos de crecimiento explosivo de la población. Crecimiento explosivo, una manera de hablar. Vamos a ver con la tasa la variación intercensal. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacerlo aquí. Yo tengo, vamos a, como ustedes recuerdan en la fórmula que ya les di, y también tienen que haberlo visto en demografía, voy a restar esta población de esta que está acá y la voy a dividir entre esta. Esto es, voy a restar la columna 3, 1, 2, 3 de la columna 2, y la voy a dividir entre la columna 2, lo que me dé lo voy a multiplicar por 100. Efectivamente, ha habido una disminución fuerte entre la población, más bien hasta los 30 años, de 0 a 30 años. Y también luego hubo una disminución en las personas entre 50 y 54 años. Pero ha habido un incremento de la población de 75, o de los grupos de edades más bien, de 75 y más años. Esta variable yo la puedo agregar a este marco de datos, o puedo crear un nuevo marco de datos con esta información. Vamos a agregarlo por ahora allí. El procedimiento es lo mismo que hemos hecho antes. Escribo el nombre del marco de datos, evolución nombres, le indico a AR con el signo de dólar que me cree una variable, o simplemente que accese a una variable. Cuando AR se dé cuenta que esa variable no existe, la va a crear. Vamos a ponerle var variación 9081 y por supuesto el símbolo de asignación. Aquí tengo la variable. Si no quiero que esa variable tenga tantos, que esta variable tenga tantas cifras decimales, simplemente le digo que me redondee eso y me lo ponga en 2. La función round, aquí, coma, y le digo que me lo redondee a 2 decimales. Algo hice mal. A ver qué hice mal. Él va a agarrar todo esto, lo va a multiplicar por 100. ¿Por qué no me lo está? Ajá, entonces tengo que crear aquí otro paréntesis porque si no, y ahora este paréntesis que está acá, efectivamente ahora sí me lo va a agarrar. Y allí vieron que lo agarró. El problema es que estoy anidando dos funciones. La función round va entre paréntesis, y como yo estoy colocando esto que está aquí, la resta, la estoy colocando entre paréntesis, porque si no, entonces él va a multiplicar primero o dividir primero y restar después. Yo tengo que
volver a crear otro paréntesis. Lo que yo hice antes fue no hacerlo, entonces él no sabía en dónde, qué es lo que iba a redondear. Entonces este paréntesis que está aquí va con esta instrucción de acá, y cuando yo le digo que 2 aquí, él no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces acá está claro que este paréntesis que está aquí va con esta instrucción, y que la instrucción de redondeo incluye esto que está acá hasta aquí. Eso fue lo que pasó. Bien, entonces aquí tengo esa tasa de variación. Ya nuevamente comienzo a tener muchísima información con respecto al crecimiento de los grupos de edades, en este caso masculino, en el periodo intercensal 81-90. Repito, vemos que los grupos de edades entre 0 y 30 años disminuyen, que hay sin embargo un aumento en los grupos de 60 a 75 años. El grupo que más crece es el de 75 años, lo cual podría estar indicando un aumento en los años de vida. Vamos a ver qué pasa con el resto de los años. Bien, hemos sacado entonces todas las variaciones intercensales. En el censo del 90 al 2001 disminuyó mucho más el grupo de edad de 0 años. Es sumamente interesante. Y vamos a ver cómo se comporta el grupo de 75 y más años. Hay un aumento progresivo sustancial en esta edad. Ya para el censo 2011 se produce un pequeño repunte en el grupo de edad de 20 a 24, pero en definitiva Venezuela ya tiene una mayor presencia o crecimiento en los grupos de edades de 30 años en adelante. Esto por supuesto se va a ver mucho mejor graficándolo, pero voy a hacer una cosita. Voy a ver la variación entre el 2011. Estoy reusando códigos, si se dan cuenta. Voy a hacer la variación entre el 2011 y el 81. Entonces eso implica que sería la variación entre la variable 5 que es 2011, menos la variable 3, para ver, la variable 2, y entonces podemos apreciar con mucha más crudeza. Obviamente este resultado hubiésemos podido tenerlo simplemente sumando estos parciales que están aquí. Definitivamente el grupo de 0 a 4 años tuvo una disminución bastante pronunciada entre el 81 y el año 2011. Lo mismo que los grupos de edades, estos grupos de edades pequeños, es decir, 0 a 15 años, el decrecimiento entre el censo de 1981 y el censo de 2011 es bastante grande. Asimismo, si nos fijamos posiblemente en las edades, esto es muy importante para la planificación, entre las edades, los grupos de edades de 60 a 64 años, en comparación con el censo de 1981, en 2011 estas edades se incrementaron en 122.87, podemos redondear en 123%. Es decir, aquí evidentemente, aunque hay demógrafos que no hablan de envejecimiento poblacional ni mucho menos, pero sí es significativo que hay un aumento, un incremento en estas edades.
¿Eso qué quiere decir para la planificación? Bueno, hay que comenzar a planificar servicios de salud para personas en estos grupos de edades. Si no se planifican, tal como está pasando en este momento con la crisis, vamos a tener problemas muy grandes. Ciertamente hay aparentemente un bono demográfico, no, o sea, se acepta lo del bono demográfico, pero no se acepta lo del envejecimiento poblacional. Pero estos recursos que parecen quedar liberados con la disminución de esas edades, las edades de los grupos más jóvenes, pues hay que comenzar a invertirlos o a racionalizar hacia los grupos de edades más grandes. Llama la atención el 200.19% el aumento del grupo de edad de 75 y más años. Esto por supuesto se ve mejor con unos gráficos que ya lo vamos a hacer. Y estamos hablando de los hombres, es decir, habría que ver cuál es la situación de las mujeres que por lo general tienden a durar o a vivir más que los hombres.